cosas, el mercado laboral y sus exigencias en un sistema capitalista donde se requiere oferta y demanda y cada vez hay más oferta y la demanda capaz que termina tecnificándose mucho más. También en la mejora, aunque nos quedemos con el vaso medio lleno, en la mejora de las trayectorias educativas en la enseñanza media, ha mejorado en cuanto a cantidad, y eso también ha aumentado la diversidad de sujetos educativos con los cuales nos encontramos, ¿no? Estas adaptaciones, estas flexibilizaciones de una trayectoria que antes era única, homogénea, monolítica, también ha permitido que más sujetos accedan a ser primera generación de ingreso a la universidad, y eso también tiene sus especificidades y su análisis. Los números de la universidad, yo no los tengo ahora actualizados, pero es muy interesante ver que la cantidad de personas que son primera generación y cómo eso repercute no solamente en los sujetos, sino en el entorno familiar y las posibilidades que se tienen a la hora de acceder a un mercado laboral, pero sobre todo a un patrimonio cultural. También la diversificación de las disciplinas, ¿no? y la diversificación que ha tenido la oferta educativa en términos de posibilidades, y que no nos deja de sorprender día a día en cuanto a nuevas carreras, nuevos formatos, etcétera, etcétera. Profe, sí. El 48.6%, si no me equivoco, de UDELAR es primera generación. Ahí va. Sí, capaz que menos del año pasado, ¿no? Capaz que está bueno poder pensar eso, cómo está vinculado con nuestras propias trayectorias vitales, ¿no? O sea, cómo eso nos repercute. También capaz que está bueno poder pensar en el modelo universitario que se tiene en la UDELAR, en esto de que sea pública, gratuita, y que no haya capaz que un examen de ingreso. Eso es, digamos, el vaso lleno. También tenemos esto de la masificación o la numerosidad en estas instituciones. Cuando uno, no sé si ustedes tienen la posibilidad, pero probablemente haya algún familiar, amigo, conocido que esté viviendo en otro país y que pueda relatar cómo son los sistemas universitarios, podemos llegar a sorprendernos mucho, incluso acá en la vuelta. Brasil, Argentina, tienen algunas particularidades que son compartidas, pero después también tienen otras que son bien distintas. Argentina está en una especie de miti-miti, ¿no? Perdón, Marce. Sí. Miti-puli. Yo siempre cuento que yo tuve la posibilidad de estudiar en el grado, en la licenciatura en Brasil, y después en el posgrado en Portugal, y a mí en Brasil me pasó algo que era muy gracioso, porque era la Universidad Federal, estaba estudiando, y la fiesta de recibimiento que se hace acá, que se estila acá, capaz que de un tiempo a esta parte con más pomposidad, ellos la tenían al principio, cuando ingresaban, porque pasaban la vestibular, que era la prueba de ingreso, digamos, y la fiesta que nosotros conocemos de egreso, ellos la tenían al ingreso, porque después era una trayectoria casi que teórica que se cumplía, porque entraban 30, 40 y las condiciones eran un proceso de selección muy, muy, muy exigente, que después terminaba siendo como una trayectoria muy, muy transitable. Entonces, esas cosas son bien interesantes. Después, por ejemplo, ahí en Brasil me acuerdo que también otra cosa que me llamó la atención es que las clases socioeconómicas más bajas, que no accedían a la federal, accedían a la estadual, y si no accedías a la estadual, en realidad terminabas en la privada, y había como unas lógicas medias distintas a las que pueden llegar a acontecer acá. Y que la calidad a su vez era, o sea, esto que terminaban era cada vez peor, ¿no? O sea, pasaba de las federales que de repente son de mucho mejor calidad, a morir en una privada que suerte en pila, ¿no? Tal cual, y que además invertía la trayectoria educativa. Los sujetos que accedían a la federal habían tenido una trayectoria totalmente privada, básicamente,
y viceversa. Era un sistema que era, en ese sentido, bastante perverso. Me acuerdo también, como otro dato de color, que me llamó la atención, que las publicidades de las inscripciones abiertas de los distintos liceos, o bachilleratos en realidad, tenían como esto de, bueno, el 70% de nuestra matrícula accede a la Universidad Federal. Eran como publicidades que te planteaban que, incluso hasta por orientaciones, este liceo es para el área de salud, o sea, te trabaja y te especifica bastante, te prepara para esas pruebas de una manera que era como toda una arquitectura desarrollada para que ese sujeto pudiera ingresar a determinadas universidades. Estoy contando las malas, también hay cosas buenas en esos sistemas, como lo hay en la Universidad República. Pensemos en realidad, y acá la reflexión viene de, bueno, nuestras trayectorias vitales, cuánto tiene de incidencia o cuánto tiene de posibilidad un sistema educativo como el uruguayo, y en particular la universidad. Bien, pasamos nomás. A lo que voy es que, más allá del ingreso, eso no quiere decir que el ingreso que sea un ingreso más amplio o más permisivo, no quiere decir eso que tengamos igualdad de condiciones, ¿no? Eso está clarísimo. Y a nivel de Latinoamérica se habla de esa brecha social y aguda, y en alza, porque en realidad la desigualdad ha ido en aumento. Entonces, poder entender que el abandono, y en realidad Ezcurra se va a centrar, se va a referir como abandono, pero en realidad porque el texto está situado más en esto de la masificación y en otras cuestiones que no hacen tanto foco en cómo nominar o cuál es la conceptualización que se tiene. Es un abandono estructural, va a decir Ezcurra, que está relacionado no solamente a la Universidad de la República, sino a nivel mundial. Hay tasas de abandono que son muy grandes, sobre todo en el primer año de la carrera, que van a estar vinculadas evidentemente a una accesibilidad simbólica, económica, accesibilidad cultural, y que va a repercutir de manera bien distinta en cada uno de estos sujetos. Ahí habla, bueno, esto de una inclusión excluyente, socialmente condicionada. No acceden cualquiera, no es que acceda a la universidad, pero después ese camino o esa trayectoria va a ser bien distinta o bien diversa según las posibilidades. No solamente del sujeto, y no estamos hablando en términos de capacidades cognitivas, sino en condiciones de posibilidad. Por ejemplo, ser primera generación universitaria, tiene sus complejidades y tiene sus dificultades que van a repercutir. Evidentemente, vivir en el interior del país, cuando el 90% de la universidad está en Montevideo, tiene sus repercusiones. Ahí capaz que podemos estar hablando de una accesibilidad física o geográfica, pero también simbólica. Son procesos que van a incidir. Y ahí también lo que se trae, y también lo trae Carvajal, es esto de la incidencia de lo madurativo, de lo emocional, de lo social, que también hay que integrarlo a la hora de poder pensar cómo estas cosas suceden. Pasate nomás, Dieguito. Y bueno, en realidad, el texto que complementa como esta mirada de la educación superior, hay otro más, pero me parecía que estaba bueno concentrarnos en el de Ezcurra y el de Carvajal, porque son complementarios. Sandra lo que nos va a hablar es, en este artículo, que en realidad es parte de su tesis de maestría, va a ser el foco primero en la desafiliación, y ahí sí ella hace como una conceptualización y un foco bien importante en esto de la desafiliación, y en realidad en primera instancia de la afiliación. Y teniendo en cuenta que el pasaje de subsistema en todo el sistema educativo uruguayo, pero en la universidad es bien particular, incluso se habla de hasta un 50% de esta trayectoria de desafiliación,
bueno, ¿qué acontece o qué sucede en ese primer año para que sucedan trayectorias de permanencia o para que sean trayectorias más truncadas? Pasate nomás. Y bueno, y ahí también una mirada, yo traía esto de, bueno, es una mirada desde la psicología, ¿no? Poder entender que la psicología tiene para aportar y complementar otras miradas sociológicas, económicas, y un sinfín de otras miradas que son complementarias y que son necesarias integrar. Ahí capaz que había una pregunta bueno, ¿qué es lo que pensamos nosotros que puede hacer que un estudiante permanezca en la facultad de psicología? Capaz que la dejamos para que cada uno piense y reflexione, trascendiendo también la propia experiencia, ¿no? Entendemos, y es algo que rápidamente nos vamos a mí me pasó, entonces a todo el mundo le pasa. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero hay cuestiones que tienen que ver con cómo le damos sentido. Una para atrás ahí, Dieguito. En esto de poder pensar la desafiliación, para que se me tranqui. se me Lo que, ahí. trancó todo. Ahí va. Sandra va a traer esto de la desafiliación y de la afiliación como el vínculo primario, creo que es una para atrás o una para adelante, yo no sé, la de Pichon Rivière. Va a tomar a Pichon Rivière, una para adelante entonces. Ahí va. Sandra va a tomar a Pichon Rivière para poder pensar en este término de afiliación, como el vínculo más básico que nos ata o que nos liga a un grupo, sí, a un grupo. A partir de esas afiliaciones que nosotros vamos a poder trabajar mayores o vínculos más fuertes para que el estudiante, en este caso, para que el sujeto se sienta parte, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y también lo que hace foco el término de afiliación, que no lo hace, como decía Diego, el término de capaz que de deserción o de abandono, hace foco en dos, por lo menos en dos partes, ¿no? No pone solamente el foco en el sujeto y sus capacidades o posibilidades, sino también en la institución que hace o cómo juega la institución para favorecer o dinamitar estos vínculos de afiliación. Algo que en realidad parece muy obvio, pero que hasta no hace mucho no sucedía. El foco estaba puesto en el sujeto y bueno, estaba esto de el que quiere puede, ¿no? O con esfuerzo todo se logra, o todos somos iguales, ¿no? Como miradas que terminaban opacando esas desigualdades. Y que en particular, perdón Marci, que en particular Dale, en educación obvio. terciaria y terciaria universitaria, es etapa, ya sos adulto, hermano o hermana, si no podés o si no querés, es cosa tuya, es una cuestión disposicional. Cuando en realidad, de nuevo, por todo lo que venimos hablando a lo largo del curso, vemos que en realidad no es que haya una institución que sea equitativa para todos, sino que esas mismas desigualdades que pasan en la escuela, que pasan en el liceo, también las vivenciamos en la interna de facultad y en la universidad como institución educativa, reproduce también a la interna otras formas de desigualdad que hacen que algunos puedan y otros que no tanto y les cuesta mucho más, porque es la realidad. Hoy acceden también mucho más, pero en realidad en términos de ingreso tampoco es un disparate lo que hemos avanzado. Entonces volvemos a la misma lógica, y esto que el planteaba Curra de la inclusión excluyente es tremendamente visible en lo que estamos viendo. Y un autor que nosotros hemos laburado mucho también es Chiroleu, que viene como en esa misma línea y que está interesado y lo pueda bichar, que plantea eso mismo. Bueno, generamos igualdades en términos de acceso. Ahora, ¿de qué manera generamos esto que decía Marce en relación a procesos que garanticen calidad y egreso educativo? Son totalmente diferentes. Entonces está como para pensar bastante de esto de, bueno, uno se va, ¿no? Porque quiere o porque no quiso estar más en la universidad, entonces se dedicó a otra cosa, ¿no? Hay cosas que van a ser sí, de carácter singular, que es inevitable, pero hay otra cantidad que no lo son y que muchas veces sabemos que son las que más pesan a la hora después de tomar una decisión.
Tal cual. Primero, Diego impactado como le decimos a Chirelú, distinto. Pero ¿Cómo le dije? eh, Chiroleu. Chireleu, bueno, habrá que preguntarle. Chiroleu. No, que es tal cual. Poder entender que esto también interpela a las instituciones educativas que las adaptaciones que se puedan generar van a repercutir directamente en las trayectorias de los sujetos, y que no es una cuestión únicamente del sujeto. Porque por eso, de vuelta, con Escurra hablábamos, ¿no?, de abandono estructural. La tendencia es más o menos, se ha mantenido. Después también todo lo otro, todo lo que tiene que ver con lo extra contenido, lo extracurricular, ¿no? Y pensándolo también como educación media, bueno, cuáles son las experiencias, los espacios, las referencias, las singularidades que uno pueda encontrar en la educación, y en la educación universitaria ni que hablar, y en particular en Facultad de Psicología, con sus características y con sus particularidades, tanto como para el ingreso, ¿no? Y bueno, cuáles son los motivos por los cuales yo defino hacer esta carrera, así como también las posibilidades y condiciones estructurales, de infraestructura, de contenidos, en ese primer año, que son vitales. Pasá nomás, Dieguito. Y de vuelta, si pensamos el vínculo, ni que hablar. Acá hay algunas imágenes que hoy por hoy, si las vemos ahora, nos podrían espantar, porque no están respetando las distancias mínimas sanitarias de este nuevo 2020, pero bueno, son algunas actividades, como por ejemplo el Tocó Venir de otros años, que generan una vida universitaria más allá del aula, y que generan también una afiliación que va por lo cultural, que va por lo vincular, que va también por otros canales que también terminan fortaleciendo esa afiliación. Este año fue a través de la virtualidad, como todo, pero cómo eso impacta también, ¿no? Cómo impacta estas actividades y estas modalidades a la hora de pensar la afiliación en primer año, sobre todo. Y bueno, es una duda y una consulta que me parece que muchos tenemos para el más adelante, ¿no? El volver a la presencialidad, quiénes vuelven y cómo vuelven, y cuáles son las capacidades de cada uno para quedarse. Y cuáles son las adaptaciones que hace la universidad también. Dale nomás si querés. Yo no estoy viendo el chat, Diego, metete vos cuando tengas ganas. Tranqui, estamos justo, habíamos abierto ahí para que si se les venía a la cabeza alguna idea Por esto eso, de la pregunta, estamos ahí. Y nada, Natalia en Este, realidad comentaba esto de los contenidos y derivó para también hablar de los formatos no curriculares. Tal cual, tal cual. Una de las cosas que nosotros hablábamos, por ejemplo, de esta virtualidad, es que podemos verle las caras, pero también les podemos ver los nombres, por ejemplo, ¿no? Como algo positivo de poder saber, o poder nominar con el nombre a las personas. También hay otra realidad, que es una realidad vital que trasciende a los contenidos o las modalidades, y que también está pensando en una etapa evolutiva, ya sea porque soy un joven que está ingresando a la universidad, o porque ya hice una trayectoria vital y estoy definiendo o retomar o comenzar en ese momento vital la universidad. Van a haber intereses y posibilidades bien distintas, ¿no? Hay cuestiones hasta madurativas, hay cuestiones de posibilidades, de realidades familiares, de realidades vinculares, de situaciones que me van a hacer que pruebe, digamos, que ingrese, y que después, por H o por B, eso esté incidiendo en si sostengo o no sostengo, y que también tenemos que integrar al análisis. A lo que vamos es que en realidad hay generalizaciones que se pueden hacer, hay aspectos cuantitativos que podemos analizar a la hora de pensar año a año. Yo siempre recomiendo ahí, por ejemplo, el informe de generación de ingresos que hace el PROREN, que es un informe que tiene un corte sociológico, que es bien interesante, que analiza un poco cuáles son algunas variables, desde lo socioeconómico, pero también hasta de lo expresivo, de qué es lo que estoy buscando en la Facultad de Psicología, que
que si lo ves año a año, hay cosas que se repiten y hay cosas que son particulares y que son bien interesantes para poder pensar, y que lo cualitativo pesa. Experiencias como tutorías entre pares, experiencias como el curso el curso introductorio, experiencias como actividades que hacen los centros de estudiantes, o que hace la propia facultad para la recepción, son cosas bien interesantes para poder pensar su incidencia en estas trayectorias. Y que de vuelta no se traducen a cuestiones de capacidades cognitivas. Hay cuestiones de la forma, pasa así, les digo, hay cuestiones de la forma que van a favorecer o van a dinamitar esos procesos. Y bueno, ahí, esto que ya lo venía planteando, que Carvajal trae esto, bueno, cambios vitales, crecimientos, momentos de la vida que también van a incidir en esas trayectorias. Pasa, si querés. El texto de Carvajal también es muy ameno y está muy bueno. Y después, una cuestión que se repite, subsistema a subsistema, es estos pasajes, ¿no? de lógicas y de códigos y de metodologías que al cambiar de institución tienen su correlato en el cambio de funcionamiento, ¿no? El pasar a ser un número, en el caso de Facultad de Psicología, estoy pensando como algunos relatos de estudiantes de este año, ¿no? O el pasar a tener una autonomía que no es progresiva, sino que, bueno, de la noche a la mañana uno tiene que hacerse cargo de muchísimas cosas, del cambio también en esta lógica más del estudiante pasivo versus el estudiante activo, y que no, si no se tramita y no se acompaña, no se explica bien, eso va a terminar dilapidando un poco la jugada. Y son como cuestiones que Sandra en este artículo y en su tesis ha trabajado, y que surgen también de entrevistas a estos estudiantes. Hay ahí como una lógica de desapego, digamos, de la institución con sus sujetos, que capaz que no es tan así en la educación media superior, o en los tránsitos, en las trayectorias educativas. Yo tengo, por ejemplo, ahora en primer año, hay algunos estudiantes, siempre les pregunto, bueno, ¿cuántas instituciones educativas han pasado? Y hay gente que ha pasado por una única institución educativa, ¿no? Ha hecho todos los niveles, y esas cosas también impactan, ¿no? en esto de poder encontrar otras formas, y a veces impactan para bien, porque hay cuestiones de, esto a mí me cambió la cabeza, me abrió, me gustó, me encantó, y en otros casos apabulla y termina también generando prácticas expulsivas. Pasa nomás. Y bueno, ¿cuáles son esas prácticas que pueden ser protectoras, o cuáles son esas prácticas que pueden ser expulsivas? Está claro que hay una cuestión de encuadre, está claro que hay una cuestión de coherencia y de comunicabilidad a la hora de expresar las reglas de juego, las reglas tácitas y las no tácitas, ¿no? De orientación y de acompañamiento que van a poder apoyar o contribuir a esas trayectorias, o lo contrario. Y ahí hay como muchas experiencias. En Facultad de Psicología, hace un tiempo, por ejemplo, nombro una, que además del curso introductorio, que fue un cambio que se hizo y ha tenido como un éxito bien interesante, que ayuda como a aterrizar, y también hace un acto de recepción y de bienvenida bien interesante, también en poder pensar el sistema de cuidados, por ejemplo, es una cosa que hay varias experiencias. La variable género, y la variable responsabilidad de cuidados, cómo eso incide también en esas trayectorias, es algo que las instituciones educativas están empezando a pensar. Facultad hay una experiencia que, si bien está ahora en esta primera fase o en esta primera etapa pensada más que nada para docentes y funcionarios, también es verdad que hay otras experiencias, creo que en el liceo, no sé si es el mismo liceo en el que hacen la práctica ustedes, Diego, pero hay un liceo en el Cerro que tienen en el nocturno,
tienen ahí un espacio de cuidado de niños y niñas, y que eso busca como generar mejores condiciones. Esas cuestiones son bien interesantes. Evidentemente la masividad, va a decir Esquerra, va a atentar contra estas cosas, ¿no? Los sistemas de evaluación, los sistemas de devolución, los espacios de encuentro, no solamente entre ustedes, sino con los docentes, son cosas que tienen que ser pensadas. El mundo de Elías, ¿no? Y esa mirada que no es solamente la relación o el vínculo docente-estudiante. Poder entender que capaz que esas señales que se dan desde la institución pueden hacer una diferencia para bien o para mal, y que son bien importantes poder integrarlas a la hora de la planificación. Pasá nomás, Dito. Profe. Sí, yo les iba a preguntar si no está haciendo eco esto, o si les ha pasado algo de esto. No, quería agregar con respecto a la frase esa que aparece en las entrevistas que hace Carvajal, Sí. que dice todo lo primero, todo lo peor primero para que se vayan, una cosa así. Y qué peso que tiene ese mito, ¿no? Del filtro, que incluso aparece en las entrevistas que ella hace, por lo menos desde el lugar de estudiante, que capaz a ustedes también les pasó cuando fueron estudiantes, el peso que tiene. Y nosotros que, por ejemplo, hicimos CIO Salud el año pasado, como que es algo que se está trabajando mucho en el sentido de que se nos exige mucha cosa de medicina que nos tranca para pasar después a mismo hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Es todo un tema, y mucha gente que quedó por el camino, compañeras y todo, que quedaron por temas por materias biológicas más que nada, ¿no? Entonces, digo, como que me hizo un poco, como que me sentí muy identificada con eso. Sí, también yo pensaba, perdón, ahí en esto también de los canales de comunicación, ¿no? Que capaz que con Diego, cuando nosotros estábamos, eso no estaba tan presente, pero la reguera de pólvora que es, o las interpretaciones que se le dan a ciertos actos y acciones, dinamitan muchas veces la posibilidad del vínculo. Sumando como a esto que decís, Natalia, que comparto plenamente. Nosotros, por ejemplo, en PCA nos pasa que es una inmediatez y una rapidez de información que después termina repercutiendo, dinamitando muchas veces la receptividad a la hora de dialogar, ¿no? Y eso, millones de ejemplos. ¿Qué ibas a decir, Diego? No, eso ahora me quedé pensando en lo que estaban diciendo, es tal cual, ¿no? Tuvimos, aparte de las primeras clases, hablando de subjetividad mediática, pedagógica, de parar la pelota y no sé qué, y que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Eso como por un lado, y que en un contexto como el que estamos es impresionante, tal cual, es un reguero de pólvora que toma aquello una vez que se enciende, es una locura por donde va. Después, en esto que planteabas, Natalia, está salado, o sea, yo creo que está más esto en el del imaginario, ¿no? De que hay como una especie de materia filtro de cosas que están como para trancar. Cuando en realidad, no sé, yo en mi generación por lo menos siempre se hablaba de las materias más vinculadas a neuro, a bases biológicas, ese tipo de cosas. Pero después está salado cuando de repente, ya estando laburando en facultad y todo el tiempo, como estamos los docentes buscando estrategias para favorecer los procesos y toda la historia, decís, no, o sea, ahí es cuando ves que la mayoría de los casos está en un plano como de eso, una representación de que todas las materias tienen algo filtro, o que quizá devengan en filtro sin que en realidad haya una intencionalidad atrás. Eso puede pasar, pero eso, el pienso que muchas veces hay atrás de las materias para en realidad generar todo lo contrario es muy grande. Soy consciente de ello en muchos casos, y muchas veces pasa esto otro que estamos diciendo, que devienen en filtro, parecerían algunas materias, porque pierden más del 50%. Que igual, de nuevo, las tasas a veces de reprobación en las materias en primer año son un disparate, independientemente de cuál veas. En los primeros años estamos hablando de que capaz que aprueban un 60%, y después tenés eso, casi la mitad se te va, un poco menos de la mitad en realidad se te va a examen. Es un tema ese. Y es que exonera mucho menos, ¿no? Pero bueno,
nada, eso. Sí, ahí también, o sea, si lo pensamos también desde un punto de vista, yo comparto que hay un constructo ahí, o un imaginario, que trasciende al estudiante, ¿no? Sino que es una lógica también hasta cultural y social, esto de, bueno, la universidad como en un estatus que a veces, o un pedestal que es difícil, ¿no? De sacar, y que está capaz que más asociado a imaginarios construidos en lógicas más de, no sé, la Universidad de Harvard o las universidades estadounidenses, ¿no? Como jerarquizaciones que tienen una cuestión de mito, de imaginario, pero que también podemos asociarlos a una cuestión hasta más primaria, ¿no? Ese miedo irracional que está como una figura más primaria de el docente como el malvado. Y una El cosa que malvado, o la hacen, institución malvada, ¿no? En esto que probablemente sea malvada, yo no estoy diciendo que no sea malvada, pero no es malvada explícitamente, o intencionalmente. Muchas veces es por desidia, o por inoperancia, o por incapacidad, pero no hay no hay una sala oscura dentro del Instituto de Educación, la descartamos, esos mitos, no sé, que nos han llegado, no hay una sala donde se elucubren planes maléficos para que estudiantes de Paysandú pierdan PCA, por ejemplo. Nada, me parece que son esos relatos que se construyen y que son bien interesantes. Yo le tengo más miedo a Elías, debo decir, para sacarnos un poco la culpa, pero como hay como esas leyendas que trascienden y que a veces operan de manera muy fuerte, ¿no? Como docente a mí me impacta mucho las paralizaciones que tienen los estudiantes a la hora en las evaluaciones, ¿no? O lo que se genera, y que muchas veces es lo contrario a lo que se quiere generar, ¿no? En esos momentos de ansiedad, y que tienen que ver mucho, capaz que con la numerosidad, con la incapacidad de singularizar a los estudiantes, que capaz que en Paysandú a nosotros nos pasa algo bien distinto a lo que pasa en el resto de PCA, que es, bueno, somos un número limitado, ya tenemos un proceso y un trayecto que nos permite capaz que hasta identificar cara con nombre, y que a la hora de dialogar seguramente sea bien distinto que lo que pueda llegar a ser otro estudiante en otro grupo, y eso también tiene su incidencia, eso tiene su incidencia. Por eso pedimos más presupuesto para la educación. Seguimos porque se nos va a cortar, y capaz que yo tomo estos 4 minutos para cerrar Carvajal, los dale. invito a que la lean, y abrimos un chiquito para hacer una evaluación bien breve que estuvimos pensando con Diego. Nada, poder entender que todas estas cosas de las que estuvimos hablando complejizan un fenómeno que es hiper profundo y complejo, que tienen que ver desde lo más de lo intrasubjetivo hasta lo intersubjetivo, hasta lo institucional, hasta la propuesta de contenidos, a lo social, a lo coyuntural, a lo histórico, y que debemos poder integrar para pensar. Si nos quedáramos, por ejemplo, solamente con el plano del mercado laboral, tendríamos que cerrar la Facultad de Psicología ya mismo y no abrirla por 30 años. Digo, pensando como en discusiones que son cíclicas muchas veces, ¿no? Con ese fantasma de la prueba de ingreso, o cupos para determinadas carreras que están superpobladas y que no tienen una inserción laboral, y que en realidad no es el único fin formativo que tiene la universidad. Y que las trayectorias educativas, y ahí no lo incluimos, pero que las trayectorias educativas que muchas veces se cortan en psicología, después terminan siendo analizadas por trayectorias que pasan a otras disciplinas similares o complementarias, y que no necesariamente son desafiliaciones de la universidad, pero sí hay un gran número que sí, que sucede que se vinculan de la universidad, pero que en otros casos también hay trayectorias que van buscando una formación complementaria o cercana, y que también es parte de la búsqueda de cada uno de nosotros en la construcción de esos sujetos. Pasarte nomás, y sí.
Nada, ahí esto Sandra traía a Revelato, que me parece que siempre es pertinente, poder pensar en esto de, bueno, de una ética de la relación con el estudiante y el mundo académico adulto. O sea, debemos poner sobre la mesa, hasta desde una perspectiva ética, cuál es el relacionamiento que estamos proponiendo con el estudiante y qué es lo que le estamos disponiendo y ofertando para esa afiliación y esa vinculación. Creo que no hay más, ¿no? A ver si... Estamos ahí. Perfecto. Vamos, capaz que nos dan 2 minutos como para tirar las preguntas y las contestamos a la vuelta. Dale. Esto fue un pantallazo, siempre los textos están mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer, pero estamos en este mix de 3x1, estamos proponiendo en esta última clase poder hacer un cerrá y vamos, que tiene que ver con 2 momentos. Este sincrónico, que capaz que la idea es poder escucharlos y escucharlas. Nosotros habíamos pensado como estas 3 preguntas abiertas para disparar, pero que también van a estar relacionadas con un formulario que hablaba Diego, y que también van a estar relacionadas con otro formulario que es más de la materia en sí, pero aprovechando la cercanía virtual que tenemos y los pocos que somos, poder hacer una evaluación que a nosotros nos sirve para poder pensar un segundo semestre también de esta lógica, que también nos nutre en este proceso de PCA, pero que también pueda integrar su experiencia por el curso y una autoevaluación. Pasamos a... Sí. No, eso, y fundamental aparte, yo creo que en el caso del curso Paysandú, tiene particular relevancia poder como levantar sus experiencias, teniendo en cuenta que esto va a ser seguramente así hasta que alguien agarre la posta, digamos, en Paysandú. Es decir, la virtualidad nos va a seguir acompañando fuera de la pandemia, y está bueno ya poder ir nosotros tomando apunte de la experiencia que acabamos de tener, básicamente, que estamos cerrando hoy, en realidad, de encuentros virtuales presenciales. Abrimos de vuelta y cerramos. Volvemos con el mismo, Iba.